Martín Ayerbe está del otro lado de la línea, vamos a hablar con él, es integrante del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo va? Muy bien, Tomás, buen día para todos. Bueno, siempre es interesante escucharte, Martín. Dale, contame qué es lo peor que estás viendo de los primeros 6 meses de Javier Milei. Bueno, es un peón de los internacional, no tiene ningún poder, no tiene ningún carisma y ningún talento. Es un producto de diseño y responde a los poderes indirectos que domina la Argentina. Uh-huh. Nada nuevo bajo el sol, es más inversión extranjera directa y destrucción del Estado argentino. Y quien atenta contra el Estado argentino, atenta contra los órganos de conducción de la nación. Y quien atenta contra los órganos de conducción de la nación, atenta contra la patria. Así que se ha constituido como enemigo de la patria y de los argentinos. Hay que correrlo. Algunos no se dan cuenta, Martín, Digo, tenés un 50% de la población que no lo ve como vos, El pueblo no votó a Milei por una gran esperanza, sino votó en contra de, con tal de que no gobiernen los otros. Hizo tronar el escarmiento el pueblo argentino, pegó un mazazo, el mazazo nos rompe a todos. ¿A quién crees que le pegó el mazazo? ¿Contra qué crees que el gobierno? A todos los que estaban, a todos los lados. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? 50 años de decadencia nacional, desde el golpe contra el último gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. 50 años de Perón nos dejó en el 74, 75, nos dejó con pleno empleo, 85% de los trabajadores en blanco y menos del 5% de pobreza. Dieron vuelta el país. Hoy tenemos 80% de trabajadores en negro, tenemos 8 de cada 10 pibes que están mal alimentados, más del 60% de pobreza general. Bueno. ¿Y por qué, che? ¿Y por qué? ¿Por qué la dieron vuelta? ¿Y quién la dio vuelta? Toda la partidocracia demoliberal, de esta democracia controlada, que pone la democracia por encima de la patria. Entonces vos fíjate lo que hicieron en la votación en el Congreso. Los muy democráticos legisladores, que en el nombre de Perón y en el nombre de Evita se presentan en elecciones, son los que son tan democráticos que le dan quórum y le aprueban todo. Igual que hicieron con Macri. ¿Por qué? Porque de la idea demoníaca del mal menor han creado una doctrina política del mal menor. A Macri le dejaron hacer todo el mal, le permitieron realizar todo el mal para después volver como mal menor, que es lo que acaban de hacer en este momento en el Congreso, para volver como mal menor. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Impulsar el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el último testamento político de Perón, el 1 de mayo del 74, para constituir los consejos para el proyecto nacional y sumar a todos los criollos a la edificación de un proyecto en el cual se constituya como una carta de navegación para un futuro gobierno nacional, que nacionalice el comercio exterior a través de la Marina Mercante, nacionalice la banca, nacionalice los depósitos. No puede ser considerado justo en el país que la banca extranjera, que no trae un solo dólar a la Argentina, se haga de los depósitos de los sueldos de los trabajadores, y con los sueldos de los trabajadores le preste a los trabajadores y vive de la usura. No puede ser que se le tome la ganancia, la tasa de ganancia a los empresarios nacionales y con eso se les otorgue préstamos usurarios a los empresarios nacionales. Aumenta directamente el precio final de cualquier producto. Entonces, la economía argentina está tomada y entonces nosotros, nacionalizando la banca y el comercio exterior, tenemos que hacer una tercera cosa, que es la movilización total del trabajo. 3 cosas hay que hacer en el país: nacionalizar el comercio exterior, dominar las exportaciones, defender el precio de la cosecha en el mundo, terminar con esta estupidez de las retenciones, que es una medida de Krieger-Bacena, no es una política de Perón, es una medida de Krieger-Bacena, del gobierno de Onganía. Hay que terminar con las retenciones. ¿Y por qué la reemplazás? Las retenciones al campo. ¿Cómo obtenés dólares? Por la renta comercial del comercio exterior. Por la renta comercial del comercio exterior. Cuando vos navegás, además de hacerte el flete marítimo, con el cual tendríamos que facturar cerca de 7.000 millones de dólares, el equivalente a lo que paga el país de deuda externa, de intereses de la deuda, vos te apoderás de la exportación de 90.000 millones de dólares y la importación de 90.000 millones de dólares. Claro. La renta comercial de que tiene el poder de transportar, porque el que tiene barcos tiene el poder de transportar, el que tiene poder de transportar tiene el poder comercial, el que tiene poder de comercial tiene el poder de fijar precios. Entonces, hay una renta comercial que está en el orden entre el 5%, que es nadie hace un negocio por menos del 5%, y en el caso de el comercio con nuestro continente, con nuestros hermanos de la patria grande, nosotros podemos observar que
puesto el trigo argentino en Venezuela, en Colombia o en México, en vez de valer $200 como está puesto en Francia, se lo pueden cobrar entre $300 y $400. Entonces hay una renta comercial que oscila entre el 5 y el 40%. Si lo fijáramos aproximadamente en el 30%, una flota mercante argentina podría hacerse de $30.000 millones por año de renta comercial. Con eso nosotros ocuparíamos el renglón de las retenciones al campo. Claro. Ahora, el kirchnerismo se ha asociado a las multinacionales en contra del productor nacional. ¿Por qué decís que el kirchnerismo ¿Cómo el kirchnerismo se asoció? No entiendo eso. Con la resolución 125 de Martín Lustó. Con la resolución 125 de Martín Lustó, que es una de las peores decisiones políticas, que divide al pueblo argentino, divide al campo de la ciudad, a la producción agrícola de la industria. Es un enfrentamiento inútil entre argentinos. Lo que se hizo fue se asociaron a las multinacionales. Un tercio para la multinacional, un tercio para el gobierno de turno y un tercio para el productor. Entonces vos fíjate lo que pasa en este momento. En Tucumán, del norte de Córdoba, está subiendo un parásito que se llama la chicharrita, que como no hay ningún tipo de control fitosanitario, no hay una política de protección a la producción, se está reventando la cosecha de maíz en Tucumán. El productor tucumano tiene que poner para sembrar una hectárea $500. Ahora, cuando levanta, si tiene una buena cosecha de 7, 8 toneladas, puede hacerse de $1.000 por hectárea. Entonces tiene que poner 500 y con suerte saca 500 más. A esos 500 que saca, después tiene que continuar con las labores, las tareas y la cosecha. Están al límite los productores. Entonces, si vos pensás un productor, y vos decís, gana $500 por hectárea. Un productor que tiene 100 hectáreas, ¿cuánto saca? Saca 100 por 500. ¿Cuánto saca? ¿El valor de cuánto? De 2 camionetas. Entonces, estamos en una política que generó la concentración de la tierra en la Argentina todos estos últimos años, porque los productores que tienen pocas hectáreas, lo que les conviene es alquilar el campo y no producir. Claro. Estás describiendo perfectamente lo que somos del interior, que lo conocemos perfectamente. Estás describiendo acabadamente lo que está pasando realmente con los productores. Es así, después se concentra. Nosotros conocemos de verdad, Tomás. Nosotros conocemos la patria de verdad porque la recorremos y porque somos argentinos. Pero ¿y por qué el kirchnerismo no lo hizo? Porque también lo conoce el kirchnerismo. A ver, Cristina tenía un tipo que era muy valioso del interior de la provincia de Córdoba, que es un tipo recontra valioso, que es el intendente de Leones, que le informaba todas estas cosas, que de hecho creo que todavía mantiene relación con ella. O sea que tiene conocimiento el kirchnerismo de lo que pasa. No es que no lo tiene. ¿Por qué crees que nunca se pudo hacer? Vos hablas La conducción política es de abogados unitarios de Buenos Aires. La conducción política del país son los abogados unitarios de Buenos Aires, que están alineados a su vez a los intereses de las embajadas norteamericanas, inglesas y de Israel. Claro. Entonces, la política internacional que determina el orden argentino es una política de división interior. Bueno, yo te voy a dar mi visión, Martín, ¿no? Digo, te lo digo, tu discurso coincido no en un 90%, en un 100%. Pocas veces me pasa eso con algún dirigente político, pero no vas a llegar nunca, Martín. Acabas de decir la esencia de por qué el país está como está y acabas de nombrar a los dueños de nuestro país, o a los dueños directos del país, que a vos te gusta decir indirectos y directos. Bueno, ahí están, esos son los dueños del país. No podés llegar si no estás alineado con las 3 embajadas que acabas de nombrar. Es imposible. Es que hay que llegar de esta manera, porque no tiene ningún sentido llegar de otra manera. Es lo que ya se viene haciendo hace 50 años. Entonces estamos llamando a los argentinos a unirnos en los consejos para el proyecto nacional. Ayer estuvimos en el Sindicato de la Carne, en Santa Fe, estoy en Santa Fe en este momento, trabajando con el Sindicato de la Carne y bueno, con otros gremios invitados y empresarios que estuvieron presentes, constituyendo los consejos para el proyecto nacional para determinar justamente cuáles son los sectores estratégicos, la logística, la producción para la defensa, la producción electrónica, la minería y el acero, la producción de alimentos, la producción de fármacos y la energía, que son los 7 sectores estratégicos que la Corporación de Empresas Nacionales, tal cual Perón la Constitución del 74, bajo la Ley 20.558 de Corporaciones del Estado,
tienen que ser los sectores dominados por una corporación de empresas nacionales que una el Estado empresario con la pequeña y mediana empresa argentina, para en 4 años de gobierno alcanzar el pleno empleo y que no haya un solo argentino sin trabajo. Esa movilización total del trabajo requiere además del despliegue del ejército argentino. El ejército argentino en este momento está en una situación donde el 95% de su presupuesto lo gasta en salarios. A su vez, no puede darle 4 comidas dignas a los soldados porque el presupuesto no alcanza. Claro. Y en este sentido, el ejército también necesita misión para recuperar gloria y honor perdidos. Che, Martín, vamos a hacer una cosa. Te vamos a llamar más seguido, vamos a escucharte más seguido, pero tenemos las noticias muy arriba, ya nos hemos pasado 3 minutos de servicio informativo. Te mandamos un abrazo grande y gracias por habernos atendido. Hablamos la semana que viene, Tomás. Dale, Martín, muchísimas gracias. Martín Azerbe, integrante del Movimiento de Liberación Nacional. Muy interesante escucharlo y a nuestros oyentes veo que también les ha interesado bastante.